Muy bien, damos la bienvenida en este día al ministro Alexander Suárez con la temática en el Apocalipsis sobre las 7 iglesias. Bienvenido, ministro Alexander Suárez. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a este estudio del libro de Apocalipsis, que no solamente se estará teniendo durante esta semana, sino que tengo la seguridad de que se seguirá estudiando, se seguirá ampliando. Esta semana yo he querido compartir algunas técnicas de cómo estudiar el libro del Apocalipsis, cómo ir entendiéndolo en todo su contexto. Y a mí siempre me gusta repasar un poco algunas cosas de las que ya hemos aprendido. El Apocalipsis tiene la particularidad de ser un libro bellamente esquematizado, elaborado por el mismo Dios, utilizando a Juan como instrumento. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo lo que vio, cómo lo percibió, y lo escribe de manera entendible para aquellas personas que están constantemente relacionándose con los escritos bíblicos. Y aunque el lenguaje simbólico del Apocalipsis no es extraño, porque todo lo que vemos, o gran parte de lo que vemos, está reflejado en símbolos, Dios lo hace con el propósito de que su pueblo no se conforme simplemente con una lectura superficial, sino que, al contrario, el pueblo de Dios investigue, analice, reflexione, y estas reflexiones deben estar fundamentadas en lo que antes ya estaba escrito. Por eso una de las técnicas de interpretación es la correlación con los textos bíblicos, que la Biblia sea su propio intérprete, y además de todo esto, que los símbolos dentro del Apocalipsis son entendidos a la luz de lo que ya estaba escrito en los Salmos, en los profetas, en los mismos libros de la Torá, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Allí hay información que nos permite a nosotros entender la simbología apocalíptica. También quiero aprovechar la oportunidad de mostrarles a ustedes que el Señor me ha permitido a mí tener un canal en YouTube. Si usted quiere ampliar, mi querido hermano, un poco más este conocimiento apocalíptico, fíjese que yo he tenido la oportunidad de subir 15 videos en este canal que se llama Esperanza Digital Estudio. Ahí tengo un pequeño canalcito. Si usted quiere ampliar, quiere tomar un poco más de tiempo, lo que hemos estudiado en 2 días, yo lo elaboré en 9 temas de prácticamente 1 hora en este canal, y desarrollé 15 temas hasta el momento, hasta el capítulo 4, versículo del 1 al 11. O sea, los 15 temas, 15 días que tuve la oportunidad de grabarlo, llegué solamente hasta el capítulo 4, porque eran 2 semanas de estudio. Con ustedes voy a tener 1 semana o 2 semanas, no sé, lo que Dios me dé la oportunidad de compartir. Y posiblemente por motivos de tiempo y espacio no podamos cubrir todos los detalles. Sin embargo, yo le facilito esos videos para que usted pueda ampliar los detalles. Hoy nos toca la segunda iglesia en el contexto de lo que hemos visto hasta el momento, de cómo Dios quiere relacionarse con su pueblo. Las iglesias tienen un enfoque de intimidad y de santidad. Recordemos que el marco de referencia para el libro de Apocalipsis es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y eso se ve claramente cuando Cristo camina por en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, aquí hay una visión del lugar santo del santuario celestial, los candeleros, los 7 candeleros, el candelabro que estaba al sur del lugar santo.
Cuando lleguemos a los 7 sellos, antes de llegar a la apertura de los sellos, vamos a ver al trono de Dios, que es el centro de su gobierno, que es allí el centro de operaciones universal. Ese trono de Dios tiene delante 7 lámparas, que son los 7 espíritus del Señor, que están haciendo una representación de la obra del Espíritu Santo. Antes del Pentecostés aparece allí delante del trono, y después no vemos más a las 7 lámparas, porque bueno, aquí está habiendo un cumplimiento de el descenso del Espíritu Santo cuando Cristo llega a la presencia del Padre. Entonces, el trono de Dios está representado por la mesa de los panes, porque las lámparas están frente al trono, y en el santuario terrenal las lámparas estaban frente a la mesa de los panes, la lámpara al sur y la mesa de los panes estaba hacia el norte. Cuando lleguemos a las 7 trompetas, que también presentan el mismo contexto histórico desde otro enfoque diferente para ampliar el conocimiento y la obra que el Señor está llevando a cabo y la actitud que debemos tener nosotros ante la obra del Señor, vamos a ver antes de las trompetas el altar del incienso, y en ese altar del incienso se puede ver claramente que estamos todavía en el lugar santo del santuario celestial que se está prefigurando. Ahora, después que se terminan estos 3 muebles, vamos a ver a partir del capítulo 11, versículo 19, el arca del pacto, que se abre el templo y se muestra el arca del pacto. Y ahora usted se puede preguntar por qué empezamos con el libro de Apocalipsis en el lugar santo y después aparece el lugar santísimo. ¿Dónde queda el atrio? ¿Dónde queda el altar del sacrificio? ¿Dónde queda la fuente de bronce? Pues eso ya quedó atrás. Ya quedó atrás porque Juan está en la isla de Patmos, ya un hombre anciano, a pesar de haber sido el más joven de los discípulos, a pesar de haber sido el que estuvo allí al pie de la cruz. Juan, ya anciano, recibe en medio de persecuciones, recibe la visión apocalíptica en el contexto ya del lugar santo. El atrio exterior ya había tenido su cumplimiento en la cruz. Es decir, que la visión apocalíptica comienza en el lugar santo. Ya el atrio quedó atrás. Por eso los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén eran abominables a los ojos del Señor, porque ya habían tenido su cumplimiento. Recordemos las palabras del mismo Juan en el capítulo 1 del Evangelio, cuando dice: a lo suyo vino, a cumplir su misión, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y estos dirigentes de Israel, dice la matutina Maranata, que debieron haber tenido el conocimiento de los tiempos de la venida del Mesías porque tenían las profecías de Daniel de las 70 semanas, no se dieron cuenta que el Mesías había llegado y que todo se había cumplido en el tiempo específico. La sierva del Señor advierte que antes de la segunda venida de Cristo, antes del retorno del Señor, los tiempos serán iguales. El Señor enviará sus señales, el Señor cumplirá su palabra, pero muchos que dijimos o que estamos predicando el mensaje o proclamando nuestras creencias, podremos estar desapercibidos, inadvertidos, porque hemos descuidado nuestro deber. Y lo más que me llama la atención de estos comentarios que hace la sierva del Señor en la matutina Maranata, es que los extranjeros, los reyes del Oriente, que escasamente tenían conocimiento de la palabra por los escritos de Daniel, por parte de los escritos de Isaías, por parte de los escritos de Ezequiel, parte de los escritos de Jeremías, pudieron entender lo que el mismo pueblo de Israel no entendió. Y llegaron los reyes del Oriente preguntando dónde está el rey que ha nacido, y la gente se sorprendió, los tomó de sorpresa. Entonces, en ese periodo de tiempo, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pasamos un tiempo efesiano. Ese tiempo efesiano donde proclamar el evangelio era un privilegio, pero también era una tremenda responsabilidad,
porque se tenía que diferenciar el mensaje con lo que ya se había presentado antes, y este mensaje se diferenciaba en el hecho de que el cristiano proclamaba que las profecías ya se habían cumplido y que el Mesías ya había llegado, y ese Mesías era Cristo, el mismo que murió, que resucitó y que ascendió. Para eso, para los judíos, eso era un golpe muy duro, de que campesinos, gente del pueblo, gente normal, gente laica, pastores de ovejas, pescadores, mujeres, estuvieran proclamando un mensaje con tanto fervor, humillando prácticamente así a los dirigentes judíos, y esto crea entonces una persecución, crea un ambiente de persecución contra aquellos que, habiendo nacido en el judaísmo, que habiendo nacido en Israel, estaban proclamando aparentemente una nueva religión, cuando en realidad este grupo de manos humildes estaba proclamando el cumplimiento de lo que por muchos años se había estado esperando, pero los líderes religiosos estaban pensando en que el Mesías vendría como un gran guerrero para exterminar a los romanos. Por eso los romanos le ponían el ojo también a los cristianos, porque pensaban que eran un grupo disidente dentro del judaísmo, porque los judíos tenían relaciones políticas con los romanos, a pesar de que había un grupo de judíos que quería exterminar al imperio romano, y pensaban que los cristianos formaban parte de ese grupo de disidentes o de sediciosos prontos a querer atacar al imperio romano. Entonces aquí vemos intereses de por medio, los intereses de los líderes religiosos y los intereses de los gobernantes romanos, y los cristianos, pues, el único interés que tenía era hacer la voluntad del Señor y proclamar el retorno de Cristo, que ese era su más grande anhelo. Por eso Pablo decía: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos resucitarán y nosotros seremos llevados para estar juntos con el Señor. Entonces, ese era el sentir de los cristianos de ese entonces: demostrarle a la sociedad, demostrarle al mundo de que el Mesías ya había venido no como un guerrero en contra de un imperio romano, sino que había venido para traer la salvación al mundo. Esa era la perspectiva que se vivía en el primer siglo. En ese mismo primer siglo cae Jerusalén por manos de los romanos. Los judíos o los cristianos que escucharon la voz del Señor, cuando vieron la ciudad cercada, huyeron a los montes porque estaban apercibidos. Nerón quema Roma, le echa la culpa a los cristianos y empieza una persecución encarnizada contra los cristianos. Y ahí llegamos entonces al periodo de la iglesia de Esmirna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 8. Vamos a ver la identificación que Cristo hace de sí mismo para con esta iglesia. Por cierto, ¿dónde estaba la iglesia de Esmirna? La iglesia literal, la iglesia del primer siglo. Ya les voy a mostrar dónde quedaba esta iglesia del primer siglo. Quedaba un poco al norte de Éfeso. Aquí vemos otra vez en la pantalla nuestro mapa. Aquí está la isla de Patmos, aquí está Éfeso en este puerto marítimo, y después tenemos a Esmirna. Esmirna estaba en la encrucijada de Éfeso a Pérgamo. Aquí vemos entonces en Éfeso un puerto comercial y también religioso, y arriba en el número 3 está Pérgamo, que era la capital de la provincia asiática. Así que este camino era muy frecuentado de ida y de venida entre Éfeso y Pérgamo, y había que pasar por Esmirna. Así que la iglesia naciente en Esmirna era una encrucijada entre el puerto comercial y la capital de la provincia romana de Asia. ¿Qué pasa con Esmirna? Bueno, resulta que en la historia Esmirna
llegó a ser también un lugar de martirio para muchos cristianos. La historia nos muestra a un hombre llamado Policarpo de Esmirna. Y Policarpo de Esmirna era perseguido y odiado por los judíos, y ese odio pasó también hacia los romanos por el hecho de que Policarpo defendía el cristianismo y lo proclamaba con mucho interés. Entonces, ser cristiano en ese entonces, proclamar que Cristo era el Mesías, para los judíos era una blasfemia y para los romanos era un desafío. Se estaba desafiando a los romanos. Entonces, ser cristiano, es decir, ser cristiano no era fácil para esa época. Se corría el riesgo de morir. Muy diferente al tiempo de hoy. Hoy en día usted dice que es cristiano y eso es motivo de orgullo. ¿A quién lo persiguen, hermano? ¿A quién lo persiguen el día de hoy por ser cristiano? Lo más que pueden hacerle es no prestarle atención a lo que usted diga. Lo más que pueden hacerle, si usted va a evangelizar o si va a hablar con alguien, lo más que dice, mira, yo no hablo de religión, pero no hay una persecución el día de hoy por ser cristiano. Yo quiero decirles que yo antes de preparar mis temas, yo me escuché también muchos sermones, tanto de adventistas como de evangélicos, acerca de las 7 iglesias, para ver la perspectiva que tenían cada uno de ellos. Y a mí me llamó mucho la atención los evangélicos, porque ellos decían que para el tiempo del fin nosotros seremos perseguidos por ser cristianos, y eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, si van a perseguir a los cristianos por ser cristianos, tienen que perseguir a los católicos que también son cristianos. Cuando la profecía nos dice a nosotros que la persecución no vendrá por el hecho de ser cristianos, sino la manera como vivimos el cristianismo. Porque el cristianismo en la actualidad es una moda. Tanto así que se ha vuelto el cristianismo muy comercial. Entonces, a nadie lo persiguen por ser cristiano, sino por la manera como vive el cristianismo. Y por eso el Señor se identifica con la iglesia de Esmirna con las siguientes palabras, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último. Ya aquí hay un mensaje claro, el primero y el último. El alfa y el omega, el que siempre ha sido, será. El Señor no cambia. Y el cristianismo del día de hoy dista mucho del cristianismo del primer siglo. Ese cristianismo puro que defendía la fe, que defendía las convicciones, que estaba dispuesto a morir para no negar a Jesús como el Mesías, que ese era el mensaje de la verdad presente del primer siglo. Cristo Jesús es el Mesías. Ese era el mensaje de la verdad presente del primer siglo. Ya no es necesario sacrificar animales, ya no es necesario los rituales del templo, y eso llenaba de ira a los líderes judíos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es rey, y eso llenaba de preocupación al imperio romano por presentar esa verdad. Entonces Jesucristo es el primero, el último, él no cambia, él es el mismo. Pero el cristianismo del tiempo de hoy piensa que Cristo ha cambiado para beneficiar nuestros placeres y gustos. Y hoy en día el cristianismo, llámese dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, el cristianismo actual, a diferencia del remanente, está buscando que Cristo se adapte a nuestros gustos, que Cristo nos complazca nuestros deseos. Cuando aquí el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero, yo soy el último. Yo no voy a cambiar en el transcurso del tiempo, siempre voy a ser el mismo. También se describe como el que estuvo muerto y revivió. El Señor se identifica con la muerte. Decíamos en el primer tema que Él es el primogénito de los muertos porque tiene la preeminencia y el poder sobre la muerte. Y si Cristo tiene el poder sobre la muerte, entonces nosotros no debemos tener ningún temor a aquel que acaba con el cuerpo, porque nuestro cuerpo, a pesar de que hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo sigue en degradación física, y si Cristo no llega, entonces tendremos que morir
y bajar al polvo. La muerte es inminente si no hay esperanza. Tendremos que morir, pero no tenemos que tener temor al que mata el cuerpo. La gente le tiene miedo a la muerte, pero la muerte llegará en cualquier momento. Le tenemos miedo a la muerte física, pero no entendemos que existen dos tipos de muerte. Y aquí en la carta que se le envía a Esmirna se habla de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Entonces el Señor se identifica. De hecho, la palabra Esmirna, hay quienes dicen que viene de la raíz mirra, que tiene que ver con la muerte. Entonces, esta iglesia estaba en un lugar, en una encrucijada entre el comercio y la capital política de Asia, y estaban allí en el medio, y ser cristianos en ese entonces, como no era fácil, si decían que era cristiano, se corría el riesgo de morir, y si una persona le tenía miedo a la muerte, pues entonces, aunque vivía el cristianismo dentro de su casa, en el público era como cualquier otra persona que no se diferencia de nadie, o sea, tiene una doble vida, y eso es lo que el Señor le desagrada, la doble vida. Lo que tú eres en público o eres en privado tiene que ser lo mismo siempre. Y en ese entonces la gente vivía en la calle como un ciudadano normal, pero en su casa vivían el cristianismo algunos por miedo a la muerte. Hoy en día es al revés. Hoy en día decimos que somos cristianos en la calle y en la vida privada de la casa somos otra cosa totalmente diferente. Entonces estamos muertos espiritualmente. El Señor se identifica como el victorioso sobre la muerte porque dice, estuve muerto por culpa del pecado, porque pagué el precio del pecado, pero ahora estoy vivo, he revivido. O sea, el Señor tiene el dominio sobre la muerte y le dice en el versículo 9, yo conozco tu tribulación. El Señor no se le pasa por alto la circunstancia que está viviendo. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Conozco las necesidades que estás pasando. Porque al ser cristianos, ellos tenían que tener un estilo de vida en obediencia a los mandamientos del Señor, porque el cristianismo no echaba por tierra los escritos proféticos. Una persona que había sido gentil y que se había bautizado en el cristianismo tenía también que guardar el sábado. Y entonces tenía que dejar labores, tenía que dejar de trabajar por amor a su Señor en obediencia a los mandamientos. Se cerraban negocios, o sea que incluso ya ser cristiano se exteriorizaba, aunque ellos quisieran, y quizás por miedo a algunos ocultarlo, porque al no trabajar en sábado, o son judíos o son cristianos. Ya se exteriorizaba su vida, era imposible negar su cristianismo. La única manera de negar el cristianismo era violentar los mandamientos del Señor. Entonces, allí el Señor dice, bueno, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza por las circunstancias que están viviendo. Sin embargo, el versículo dice, pero eres rico, aunque económicamente no tienes recursos, eres rico porque tienes una riqueza superior, que es el conocimiento de la voluntad del Señor. Y este mensaje también es para nosotros el día de hoy, hermanos. Mire, la razón por la cual muchas personas abandonan la fe o buscan una congregación que se adapte a sus gustos es por lo material, porque tenemos miedo de que nos falte el dinero el día de mañana, desconfiamos del Señor. La razón por la cual muchos cristianos no están dispuestos a guardar el sábado, el mandamiento del Señor, el cuarto mandamiento, es por miedo a perder el trabajo, el que negocio quiebre. Cuando nosotros tenemos una grande riqueza, hemos puesto nuestra mirada en las cosas materiales que hoy tenemos y mañana ya no la tenemos. Yo no sé si yo les he contado, como yo soy extranjero, como yo soy venezolano, yo sé lo que significa perderlo todo. Yo sé lo que significa dejarlo todo. A veces no es fácil cuando tú has acumulado cosas, has formado una casa, has comprado vehículos, has amueblado una casa y que por las circunstancias políticas y sociales te toque que venderlo, dejarlo todo, regalarlo, botarlo, abandonarlo y llegar a un lugar donde no tienes nada. Y nosotros hemos descubierto que el Señor es el que nos sostiene. No es fácil llegar a un lugar, buscar trabajo donde nadie te conozca.
Pero gracias al Señor hay una familia espiritual que es una fortaleza que nos ayuda a entender de que Dios es el que nos sostiene a nosotros. Entonces somos ricos, aunque vivimos arrendados, aunque quizás no tengamos un salario. El Señor nos sustenta. Somos ricos porque tenemos una riqueza espiritual. Pero vamos a seguir leyendo. Conozco la blasfemia. Nótese lo que dice aquí el Señor. El Señor sabe que dentro de su pueblo hay blasfemos. Dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son simplemente una sinagoga de Satanás. Aquí se utiliza la palabra judío. No se utiliza la palabra cristiano. Recuerde que el que está escribiendo la carta es Juan. Juan, por ser cristiano, nunca dejó de ser judío. Porque el judaísmo era parte de el cristianismo, porque el judaísmo que aceptaba a Jesús como su salvador, que se convertía en cristiano, no dejaba de ser judío. Porque ellos tenían la Torá, tenían los mandamientos, tenían la historia del pueblo de Israel. Ellos nunca dejaron de ser judíos. Los cristianos eran judíos cristianos que habían aceptado el cumplimiento de la profecía. Por eso Jesús decía, la salvación viene de los judíos, porque Jesús cumplió la profecía allí. Ahora, mire algo interesante que Juan expresa, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor conoce la blasfemia. La blasfemia tiene que ver con ofensas al Señor. Había personas que decían que eran parte del pueblo de Dios, que eran parte del cristianismo, que eran parte de la iglesia, pero eran simplemente unos hipócritas, sinagogas de Satanás. Este tipo de personas que tenían una doble vida. Y el Señor conocía que había personas así dentro del pueblo, pero el pueblo no los conocía. El que conoce es Dios. Igualmente hoy puede pasar lo mismo en la iglesia del tiempo del fin. Podemos tener personas dentro de la iglesia que son sinagogas de Satanás, pero tú y yo no los podemos reconocer, porque en la calle son una cosa, en su casa otra, sus pensamientos son otros. Uno no sabe la vida secreta. Por eso yo debo evaluarme cada día. Yo soy el que debo evaluarme, que el Señor transforme mi vida. Por eso tenemos que estar en una constante batalla. Mirarnos a nosotros mismos. Versículo 10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. No tengas temor de lo que vas a padecer. El Señor le advierte a la iglesia de Esmirna o en Esmirna que va a padecer, pero dice, no tengas temor, yo soy el primero, soy el último, estuve muerto, he revivido. Yo conozco lo que estás pasando, yo conozco a esos hipócritas que están dentro de la iglesia. No tengas ningún temor, el Señor tiene el control de todas las cosas. El diablo va a enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. A veces Dios permite las adversidades en nuestra vida. Dios permite las adversidades siempre y cuando tú y yo nos mantengamos fieles a los principios del gobierno divino, los 10 mandamientos. Porque una cosa es padecer tribulación por causa de la palabra del Señor y otra cosa muy diferente es recibir consecuencias por el pecado. Personas que, a ver, y aquí viene algo interesante, hermano. Porque nosotros vivimos en una época donde pedimos oración por todo. Y no está mal que oremos. No está mal que oremos. Pero estamos viviendo en un tiempo especial cuando la gente está pidiendo oración mucho por la salud y mucho por los hijos y mucho por el trabajo. Haga de cuenta y analice usted cuando se reúne en grupos de oración cuáles son los pedidos de oración que se hacen. Salud, familia y trabajo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pedido por el verdadero reavivamiento y el despertar de la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por la conversión de las personas? No, a ver, yo no digo que orar por esas cosas sea malo, pero nuestras oraciones tienden a ser muy egoístas. Mi familia, mi salud y mi trabajo. Yo leí en el tomo 1 de los testimonios que dice que esas oraciones, principalmente por la familia, deben hacerse en el seno de la familia.
El padre y la madre deben orar con sus hijos allí en el seno de la familia. Y después de mostrar cómo Dios dio respuesta a esas oraciones, y las hacemos en público, el Señor nos respondió a estas oraciones. Pero fíjate que la sierva del Señor, en los testimonios, más adelante, ella dice que a veces nosotros ofendemos a Dios con nuestras oraciones. Pedimos sanidad, pedimos por la salud de X hermano, pero el hermano no es capaz de decir, Señor, transforma mi conducta y transforma mis hábitos alimenticios para que yo no tenga que volverme a enfermar. Pedimos por la familia, pero entonces dentro de nuestro hogar no se hace el culto familiar, no se reprende muchas cosas que son reprendibles hacia nuestros hijos y nosotros mismos como pareja. Entonces estamos pidiendo por la restauración del hogar cuando en el hogar no se está haciendo ningún esfuerzo para que Dios gobierne esa familia. ¿Sí? Oramos por el trabajo, pero no nos damos cuenta que en este tiempo que estamos viviendo, nosotros deberíamos ser económicamente independientes, no depender del salario de un empleo de alguien, porque cuando llegue el momento en que tengamos que dejarlo todo, no vamos a poder porque somos dependientes de un salario. ¿Sí se dan cuenta el enfoque diferente que debemos tener ante las oraciones del Señor, hacia el Señor? ¿Sí? Oramos por la salud, pero necesitamos cambiar nuestros hábitos alimenticios también, porque muchas de las enfermedades vienen como consecuencia, no como prueba, sino como consecuencia. Los conflictos en el hogar a veces no son pruebas, son consecuencias de descuidos espirituales. Seamos sinceros, dentro de nuestro hogar estamos haciendo el culto matutino y vespertino, mayormente no lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que el Señor dice claramente, ustedes van a ser probados, ¿sí? Pero la prueba y las consecuencias del pecado son dos cosas muy diferentes. Ay, no, es que estoy siendo probada, sí, pero es una vida totalmente contraria a los principios del gobierno de Dios. Sigo leyendo. Dice acá, tendréis tribulación por 10 días. Hay quienes dicen, hermanos, que esta tribulación de 10 días son 10 años, porque día por año. Ok, yo no digo que no sea así, pero la cuestión en la circunstancia de la interpretación profética de la iglesia de Esmirna, en el periodo profético, Esmirna va desde el año 100 hasta el año 313 con la última persecución de Diocleciano, porque después vino Constantino. Del año 100 al año 313 estamos hablando de 2 siglos, estamos hablando de más de 200 años. ¿Dónde calan estos 10 años proféticos dentro del periodo de la iglesia de Esmirna? Puede ser muy variado, porque es que hubo varios emperadores que tuvieron periodos de persecución y algunos duraban 10 años, otros duraban un poco más, otros duraban un poco menos. Hubo varias persecuciones. Hay quienes hablan de 10 tipos de persecuciones diferentes en un periodo de 200 años. Hay un libro que se llama El Libro de los Mártires. Yo tengo una porción de ese libro donde se menciona que desde el año 100 hasta el 313 se forjaron entre 9 a 10 persecuciones por diferentes emperadores, que cada persecución duraba un periodo de tiempo prolongado. Algunos duraban 10 años, otros no duraban, sino menos, otros duraban más. Así que puede ser un poquito forzado llegar a pensar de que son 10 años dentro del periodo de persecuciones, 10 años literales específicos. Ciertamente tiene que ver con el tiempo porque habla de días. Y a la iglesia de Esmirna literal del primer siglo, pues para ellos lo tomaron literal, 10 días, pueden ser 10 años, pero tenía que ver con el tiempo. O sea, había un periodo de tiempo donde se iba a probar su fe en la fidelidad a los principios del gobierno de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Porque el número 10 en la escritura representa fidelidad. Fidelidad, el número 10 siempre ha sido fidelidad por los 10 mandamientos, porque en nuestros recursos económicos nosotros le devolvemos a Dios de todo lo que le pertenece, le devolvemos el 10% de todo lo que le pertenece a Él, porque todo es de Él. Y el número 10 va a ser constantemente repetitivo también en el libro de Apocalipsis y tiene que ver con la fidelidad. Entonces aquí se está exhortando a la iglesia de Esmirna que en todo tiempo
que en toda circunstancia sea fiel al Señor en obediencia a los principios de su gobierno, en este caso los 10 mandamientos. Y para los cristianos del primer siglo los mandamientos estaban vigentes. Entonces aquí hay una lección para nosotros del tiempo del fin. ¿Por qué hoy en día nosotros pisoteamos los mandamientos de Dios y siguen estando vigentes? Versículo 10, parte final, el Señor repite, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Nótese que la muerte es recurrente en este mensaje. Yo te daré, si llegas a ser fiel, yo te daré la corona de vida. En la escritura existen dos tipos de coronas. Está la diadema, que la vamos a ver en las cabezas del dragón del capítulo 12, y también la vamos a ver en el capítulo 13. Vamos a ver diademas, pero vamos a ver a la mujer del capítulo 12 con una corona de 12 estrellas. Entonces, en el griego se utilizan dos palabras para corona. Una es la diadema, que es una corona impuesta real o usurpada cuando un rey destronaba o cuando una persona destronaba a un rey y se colocaba la corona para usurpar su puesto. Esa corona era una diadema. Se podía usurpar o se podía heredar. Pero a la corona del capítulo 12 en la mujer, que es la misma corona que tiene los fieles de Esmirna o que van a recibir si llegan a ser fieles hasta la muerte, se llama estéfanos. Estéfano. ¿Qué es un estéfano? Estéfano es una corona que por lo general se ganaba con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación. En el primer siglo de la era cristiana, incluso algunos años después, se desarrollaron las Olimpiadas. ¿Sí? Las Olimpiadas, los atletas corrían desnudos, porque esa era la moda de aquel entonces, corrían desnudos, y era un espectáculo ver a los atletas haciendo diferentes maniobras y diferentes ejercicios, y el que era considerado el ganador, el que vencía en estas Olimpiadas, recibía una corona de laurel. Esa corona de laurel, lo que Pablo llamaría la corona corruptible, esa corona de laurel era una estéfanos. Y Pablo decía, yo no corro por una corona corruptible, sino por una incorruptible, y golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Y la iglesia de Esmirna recibe la misma exhortación. Después de tanta tribulación, después de tanto sacrificio, después de tanta pobreza, después de tanto padecimiento, que al final vengas a doblegarte en el tiempo de la prueba, pierdes la corona. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte para que no pierdas la corona. Yo te voy a dar la corona de vida, la estéfanos de vida que te has ganado. Y ahora mire, aquí viene algo interesante, porque podemos caer en el error de ganar la salvación por méritos propios, y no es así. Recuerde que el cristiano está librando una batalla, y en esta batalla debe hacerse de la armadura, como vimos en la iglesia de Éfeso, que Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a cubrirse de toda la batalla, pero tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros somos débiles físicamente hablando, pero somos fuertes porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pablo decía claramente en la carta a los Romanos en el capítulo 8, el Espíritu nos ayuda, ¿dónde? En nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que caminar hacia adelante por fe, y el Señor irá con nosotros para ayudarnos a vencer en las batallas. Entonces, los méritos que recibimos no son los méritos nuestros, son los méritos de Cristo, y las victorias que obtenemos, las obtenemos por los méritos de Cristo, pero tenemos que obrar. Aunque la salvación es por fe, por la justicia de Cristo, el apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios dice que nosotros tenemos que obrar. Somos salvos por fe para buenas obras. Entonces,
La estéfanos se gana por los méritos de Cristo, pero nosotros tenemos que estar activos, no podemos estar inactivos, no podemos escondernos, no podemos tener miedo, no podemos vivir un cristianismo encerrado, tenemos que aflorarlo, y ese es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño ¿de qué cosa? De la segunda muerte. La segunda muerte. Aquí se menciona por primera vez esta expresión, la segunda muerte, que más adelante en los capítulos finales de Apocalipsis lo vamos a volver a repetir cuando se hable de la segunda resurrección. ¿Sí? La segunda resurrección traerá como consecuencia la segunda muerte. Entonces, bienaventurado es el que no tiene parte de la segunda resurrección. Bienaventurado el que participe de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá efecto sobre ellos. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes para no participar de la segunda muerte. Todos nosotros en algún momento, si Cristo no retorna, quizás en este tiempo, si el Señor se demora un poco más, porque Él conoce el tiempo exacto, entonces nosotros tendremos que morir. Incluso hoy podemos morir, mañana podemos morir, la próxima semana podemos morir. Pero en Apocalipsis 14 nosotros vamos a ver otra bienaventuranza más. Dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueran en el Señor. Descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Hay una obra, hay una manifestación externa de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora quiero culminar, hermanos, ya que hemos terminado con la iglesia de Esmirna y ya hablamos de la segunda muerte, que es la muerte eterna. No es la muerte temporal que nos va a tocar a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor Jesús en la cruz ya pagó la muerte eterna, la muerte segunda. Y si nosotros no vivimos a la altura de nuestro cristianismo con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos a tener que sufrir la segunda resurrección y la segunda muerte. El libro El conflicto de los siglos, ustedes saben, lectura obligatoria para todos nosotros. En el capítulo 2, en la página 45, la sierva del Señor escribe lo siguiente. Otro asunto, dice la sierva, hay de más importancia aún que debería llamar la atención de la iglesia en el día de hoy. El apóstol Pablo declara, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces, pregunta la sierva del Señor, por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado, presta atención hermano, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta, ¿qué cosa? Oposición. ¿Por qué no hay persecución el día de hoy por ser cristiano? ¿Por qué no se persigue a los cristianos? ¿Por qué el cristianismo es una moda? ¿Por qué vemos nosotros innumerables iglesias siendo cristianas viviendo totalmente contrario a los principios del gobierno de Dios? Porque se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Mire, imagínense que ella en este capítulo relata el hecho de las persecuciones de 2 siglos enteros, donde la sangre rodaba por las calles como si fueran ríos, la sangre de los cristianos. Y entre más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Los cristianos eran llevados a los circos romanos, lanzados a los leones, crucificados, los utilizaban como antorchas, solo por el hecho de decir que Cristo era Dios. Hoy en día eso no pasa. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo a que el espíritu de transigencia con el pecado y a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia
y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. El consejo de la sierva del Señor es el siguiente: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Si nosotros revivimos la fe apostólica, si nosotros defendemos los principios del gobierno de Dios, los mandamientos, inclusive el sábado como día del Señor, si nosotros levantamos la bandera de la verdad presente con el mismo fervor con que los cristianos del primer siglo proclamaron que Cristo es Dios, entonces se levantarán los dardos de la persecución. Satanás ya no persigue a la iglesia por ser cristiana. Satanás persigue a la iglesia por proclamar la verdad presente, por levantar los mandamientos, por proclamar el mensaje de los tres ángeles, por declarar las aberraciones y la apostasía que hay dentro de las congregaciones. Y cuando uno dice eso, incluso dentro de nuestra propia iglesia, cuando decimos que estamos cometiendo errores, porque ni siquiera decimos están cometiendo. Yo recuerdo que yo prediqué en una iglesia, y por cierto, que fue la última iglesia que prediqué aquí donde estoy. Prediqué en una iglesia y yo les dije, hermanos, hemos cometido errores. Dije, tenemos que pedirle al Señor por los errores que hemos cometido. Oye, y los hermanos se ofendieron. Imagínense que yo le hubiese dicho, ustedes han cometido. No, todos nosotros hemos cometido errores a causa de todo lo que ha pasado en este último año y medio. ¿Cómo va a sinvergüenza que nos van a prohibir arrodillarnos y nosotros vamos a aplaudirle porque no nos van a dejar arrodillar en la iglesia? Si nosotros hubiésemos consentido esa aberración, nadie se arrodillara en la iglesia el día de hoy. Pero hubo a quienes que se pusieron en contra. Y mire lo que pasó el día de ayer, hermano. Mi esposa, yo no sé si habrá alguien aquí de Barbosa, mi esposa está en un taller de crecimiento espiritual y hay unos teólogos de la Universidad de Andrews que están dando unos seminarios a los docentes. Y el docente, el doctor de teología, les hace 5 preguntas básicas a más de 100 docentes adventistas que son profesores en las instituciones de nuestra iglesia. Y las preguntas eran sencillas. ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? De los más de 100, el 8% dijo que sí. O sea que hay más de 8 personas que piensan que la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Aunque la deidad es clara, ¿no? Nosotros estamos claros en lo que creemos. Pero eso no me sorprendió tanto. Cuando preguntaron, ¿Cristo es la primera creación del Padre? Más del 20% dijo que sí. Y yo, bueno, ¿y esta gente qué cree? Y cuando la pregunta era, ¿la naturaleza de Cristo es 50% humano, 50% divino? El 16% dijo que sí. Hermano, estamos mal. Si no creemos que Cristo es Dios 100% humano y 100% divino, y que Cristo no fue creado, como dicen los testigos de Jehová, y si los profesores de nuestras instituciones están dando clases en nuestras instituciones con esas convicciones o con esas inseguridades doctrinales, yo no quiero ni imaginarme cómo está el resto de la población de la iglesia. Sin embargo, mi suegra decía, no, pero a veces los hermanos humildes y sencillos tienen más conocimiento incluso de aquellos que decimos ser líderes de la iglesia. A veces los hermanos tienen más conocimiento, pero no se sienten con esa autoridad de presentarlo porque hay líderes. Pero yo quiero decirte en esta hora, mis queridos hermanos, que la iglesia de Esmirna no estaba mirando a los fariseos, no estaba mirando a los sacerdotes, estaba mirando a Cristo y ellos eran firmes en sus convicciones, así les costara la vida. Y ese es el mensaje para nosotros también el día de hoy. Dios, a nosotros que estamos aquí, a los laicos que estamos aquí, porque yo me considero también parte de los laicos, nosotros tenemos una responsabilidad de crecer y de compartir, así nuestros líderes no lo hayan aprendido o no lo estén viviendo. La responsabilidad es nuestra. No vamos a montar un Tarantino, una iglesia aparte,
porque ya Dios nos ha mostrado que este es el pueblo de Dios y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios. Así como los cristianos nunca dejaron de ser judíos, tú y yo, aunque seamos reformados, no podemos dejar de ser adventistas. Los cristianos nunca dejaron de ser judíos y nosotros nunca dejaremos de ser adventistas, porque el Señor nos ha mostrado y nos ha señalado la verdad con su dedo profético. Que Dios les bendiga, hermanos, y seamos fieles hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de vida. Que tengan